El casamiento entre parientes demasiado cercanos, Dorio, fue causa de la decadencia de muchas casas reales europeas. A decir verdad, el número de personas pertenecientes a la alta nobleza fue siempre más bien reducido. Y a la vuelta de los casamientos y de las confluencias sanguíneas, casi todos eran parientes entre sí. De esta suerte, era una ardua cuestión para cualquier príncipe dar con una esposa adecuada que no fuera, digamos, su tía. Bueno, mi tía está comprometida. El caso es que esta estrechez de los horizontes conyugales fue degradando las estirpes y alcanzó a dotar a las naciones de algunos reyes de histórica estupidez. Carlos VI de Francia fue, por cierto, el resultado de muchas generaciones de nobles que no salían de su casa. En verdad, no era idiota, sino loco, aunque supo beneficiar a su patria con una total falta de interés por los asuntos públicos. Por desgracia, ese interés fue asumido con el mayor entusiasmo por su mujer, Isabel de Baviera, quien no era ni loca ni estúpida, aunque sí perversa. Bueno. A finales del siglo XIV, el pobre Carlos había dado ya suficientes muestras de demencia como para ser alejado del poder. Estando con su ejército en Le Mans, oyó caer la espada de uno de sus caballeros y tuvo un ataque de furia de tal naturaleza que durante una hora estuvo tirando estocadas a lo más selecto de sus tropas. Mató a 4, hirió a una docena hasta que por fin se le rompió el sable. Solía tener crisis terribles durante las cuales no sabía quién era. Muchas veces pretendía ser soltero y llamarse Jorge. Un placer. Recorría los pasillos bailando en forma grotesca o llamaba a los guardias asegurando que lo perseguían para matarlo. Durante algunos meses prohibió a los cortesanos que se le acercaran. Creía ser de cristal y tenía miedo de que lo rompieran. Se recubría de frazadas y se movía con extrema lentitud. Bueno, no estaba tan loco. No. Isabel de Baviera resolvió dejarlo solo y se fue con uno de sus amantes, el duque de Turena, hermano del rey, al castillo de Barbette. Carlos VI se quedó solo en la cerrazón de su locura. Nadie lo atendía. Yacía en medio de sus propias heces, lleno de piojos, las uñas largas, vestido con harapos que no se cambiaba nunca. Pero a Isabel no le bastaba con alejarlo del poder. Deseaba matarlo para que accediera al trono su cuñado y amante. Y como resultaba riesgoso hacerlo en forma directa, concibió la idea de hacer que se consumiera de lujuria. Para ello, le envió a una joven muy aparente, Odette de Chandibert. Pero la niña tuvo una iluminación. Se enamoró del rey. Y además de complacerlo en la cama, lo limpió, lo atendió y lo cuidó amorosamente. Odette conocía un juego que los mercaderes habían traído hacía muy poco de Oriente. Eran unos cartones pintados con figuras y números. Los árabes llamaban a este juego Naive. Naive. Odette y Carlos pasaban las tardes muy entretenidos con esta diversión. El rey encargó al pintor Gringonier que le hiciera 3 juegos. Pagó por ellos 53 soles. Las barajas se instalaban de este modo en Occidente. Son, como vemos, muchas más modernas que los dados, Claro. que fueron conocidos por todos los pueblos de la antigüedad clásica.
Sin embargo, hay otras opiniones. Algunos hablan de un libro escrito por Tot, aquel dios egipcio, Sí, señor. con cabeza de ibis. Ujú. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma. En sus páginas estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. Advertido Tot de la malicia de los hombres, pensó que no convenía impartirles nociones tan poderosas. Entonces metió el libro en una caja de oro que puso luego dentro de otra de plata. Vinieron después sucesivas cajas de marfil, de cobre, de bronce y de hierro. Para culminar el procedimiento depositó el ingente envoltorio en el fondo del Nilo. Algunas láminas del libro cayeron misteriosamente en poder de Moisés, que al parecer las sacó de Egipto junto con vasos y adornos de oro. Merced al examen de esas láminas habría nacido la ciencia de los cabalistas. En el siglo XVII, el padre Athanasius Kircher consiguió una de esas láminas, tal vez en Alejandría. El obtuso jesuita dijo haber resuelto a partir de ella el misterio de los jeroglíficos. Así publicó, 2 siglos antes de Champollion, un libro llamado La lengua egipcia restituida, donde a través de centenares de páginas se revela el significado de todos los signos, con el milagroso resultado de no acertar siquiera uno. La lámina pasó, según dicen, a poder del cardenal Bembo, pero tratándose de Kircher conviene dudar de todo. Los aficionados a la magia afirman que del libro secreto de Tot proviene el tarot egipcio y que el tarot habría dado lugar a nuestras barajas cotidianas, de donde podría conjeturarse que la revelación de los misterios del universo se ha ido degradando con los siglos hasta dar en el chinchón. Es bien posible, Alejandro. Y estas cosas, el problema del poder es cuando viene cargado de esta arbitrariedad, que a veces a través del incesto, puede desembocar en la locura de distintos modos. El problema con los soberanos, Carlos VI, pero Jorge III de Gran Bretaña fue otro ejemplo de de locura y además de capricho. El problema era que no se los podía someter a ninguna cosa que tuviese que ver con el azar, porque el azar no lo podían manejar los cortesanos a piacere para complacerlos. Y entonces, si sucedía algo en un juego que el rey no controlaba, se armaba la de San Quintín, que fue una matanza de la que podemos hablar otro día. Pero la de Felipe II. Claro, exactamente. Digamos que también esto ha pasado con gente un poco Felipe menos... II construyó el Escorial, sí, justamente para festejar la matanza de San Quintín. Y hay otras de las que no se ha hecho cargo nunca, la de la madre patria España, como que los moros y los judíos que le sobraron después de el gran pogrom que empieza en 1492, los mandó en barcos para que se fueran al África y fueran libres. Y cuando estaban a unas yardas de la costa, los mandó cañonear y estaban mal calafateados los buques y murieron decenas de miles de personas. Pero ahí no había ningún juego de por medio. Digo que esto que usted dice, hay otras leyendas que se combinan con el tarot egipcio, y una de las más populares allá en los años 60, un tal Erich von Däniken era el que predicaba estas cosas, decía que en las pirámides de Egipto y en la cábala hebrea, que sí, todos coinciden que alguna vez Moisés, cuando se escapó de Egipto, se llevó con él este conocimiento y lo fue transmitiendo, hizo que se transmitiera de generación en generación, porque era muy peligroso tenerlo escrito. De modo que los cabalistas, hasta llegar incluso al bueno de Scholem, que cita Borges alguna vez, sabían esto por transmisión oral. Pero lo que se dice es que un pueblo extraterrestre, estas fantasías de los científicos de los 60, habían traído todos esos saberes de ingeniería, etcétera, pero que se habían dado cuenta que la humanidad era demasiado primitiva para tenerlos, y que entonces transmitieron los símbolos de este saber, pero no la interpretación. Y tenía que ser esto dejado en manos de un pueblo que no tuviese escritura. De modo que buscaron un pueblo que fuese habilidoso para el comercio, pero no para interpretar la ciencia. Lo sacaron de Egipto, y de ahí es que se los llama aegiptanos, o sea, gitanos. A los gitanos se les dio, a través de este instrumento, las cartas, la posibilidad de predecir un poquitito el futuro, pero no el futuro de la humanidad. ¿Sabe usted que los griegos escribían la música
y sin embargo esa música no pudo ser recobrada. Y la única música de la antigüedad clásica que tenemos es la música de un pueblo que no escribía pero recordaba, que es la del pueblo hebreo. Ajá. Esa música se recuerda, sabemos cómo era. La música griega, que era anotada, conservó su escritura, la vemos anotada, pero no sabemos cómo era. Nunca sabremos cómo sonó. Sí, se lo olvidaron. Y es justamente, el problema es ese con ese tipo de conocimientos. Pero este asunto de los saberes transmitidos así, es curioso lo que citaba el cardenal Bembo. Bembo y Radio Bemba en el Caribe significa todavía aquello que se transmite de boca en boca, por la oralidad. De ahí viene lo de negro bembón también, y ese tipo de cosas que dicen los caribeños. Pero en cuanto a estos saberes, Alejandro, hay quien dijo también que algunos de los muchos ejércitos que arrasaron Jerusalén y el pueblo de Israel, que de todos modos era un saber que no le iba a servir, porque cada pueblo tenía que construir su propio saber. De poco les valdría a los hebreos el saber de los egipcios y a cualquier pueblo enemigo de los hebreos el saber de los hebreos. Algo así como que cada pueblo tiene que ir a buscar su saber de manos de la divinidad en la que crea o del saber en la que crea. Esto seguramente debe haber sido recogido por algún paisano que, enfrentado a la necesidad de saber quién era bárbaro y quién era civilizado, decidió elegir por su verdadero rumbo, sabiendo que acá no hay un monte Sinaí donde ir a buscar estas cosas y que lo que hace falta para un buen saber de aquí, de la patria, es ir a buscar ese saber a un monte criollo. Y monte criollo se llama este tango, que habla de unas barajas que no son ni el libro de Tot, ni el tarot, ni las barajas del chinchón, sino las barajas con que se juega al monte. Es un lindo tango, pero lo voy a cantar yo. Monte criollo para todos ustedes.